Bienvenido a Crosspoint Español. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. A quienes nos visitan, una bienvenida especial. Qué bueno verle. Gracias por adorar a Dios con nosotros. Feliz mes de marzo. Y gracias a todos por traer la iglesia a esta cancha. Una de las cosas que distinguen a Crosspoint Español es que aquí nosotros amamos la Biblia. Amamos la palabra de Dios. Y, nosotros buscamos beneficiarnos de la palabra de Dios a través de la práctica de lo que llamamos predicación expositiva. Eso quiere decir que la mayoría del tiempo, no un 100%, 90, 95% del tiempo, en vez de basar nuestros sermones en temas específicos, lo que hacemos es que nuestros sermones están basados en libros enteros de la Biblia. Revisamos un libro entero de la Biblia, capítulo por capítulo, dejamos que sea la Biblia quien dicte cuál va a ser el tema del día. Y así, pues, al pasar del tiempo, lo que sucede es que usted conoce al Señor mejor. Y el Señor nos cambia de adentro para afuera a través de su palabra y su espíritu. Y la serie que estamos cubriendo ahora, que se llama Luz del Evangelio, está basada en el libro de Segunda de Corintios. Esto es una carta escrita por Pablo, súper interesante, porque se puede decir que es uno de los libros más apasionados que Pablo escribió. Un libro donde podemos ver el rol paternal que Pablo tenía con esta iglesia en Corinto, porque él había ayudado a fundar esta iglesia. Esto es un libro donde Pablo los ama, los anima, los corrige. Un libro que hace mucho uso del lenguaje paradójico, porque habla de cómo nosotros podemos hallar gloria en el sufrimiento, habla de cómo podemos hallar fuerza en nuestra debilidad y también habla de cómo Jesús nos ha hecho ricos a través de hacerse pobre. En el capítulo que vamos a considerar hoy, el capítulo 3, aquí se trata un tema que es bien importante para los cristianos, un tema que yo he estado oyendo toda mi vida desde que me crié en la iglesia, y es el tema de lo que conocemos por la santificación. Voy a definirlo. Estoy seguro que la mayoría de ustedes saben lo que eso significa, pero el ser santificado significa que una vez Dios toma la iniciativa de abrir nuestros ojos y nosotros le reconocemos como Salvador, entonces, desde ese punto de nuestra vida hasta el punto de nuestra muerte, a lo largo de nuestra vida, el Señor está quitando nuestras tendencias pecadoras una por una y está permitiendo que nuestro comportamiento sea más y más como el de Jesús, que nos parezcamos más a Jesús. Y eso es algo que está ocurriendo porque el Señor está cambiándonos a nosotros. No es porque nosotros estamos dejando externamente de hacer unas cosas y estamos adoptando otros hábitos. Es un cambio que el Señor está haciendo en nosotros. Y cuando nosotros pensamos en el tema de la santificación, en el tema de la santidad, porque yo me crié en iglesias donde el tema de la santidad era uno del cual se aprovechaban para oprimir a la gente. Pero cuando pensamos en el tema de la santidad, es natural que nosotros nos preguntemos, ¿cómo es que Dios hace eso? ¿Cómo es que Dios nos cambia? ¿Cómo es que Dios nos santifica? Bueno, hoy vamos a ver que, contrario a lo que parece que hace sentido, el origen de nuestra santificación no es tener más disciplina. El origen de nuestra santificación no es tener más fuerza de voluntad, sino que nuestra transformación viene a través de la contemplación. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a estar cubriendo el capítulo 3 entero. Mientras buscan, una vez más les quiero dar un resumen breve de lo que está pasando aquí en esta carta. Esta carta se escribió unos 30 años después del comienzo de la iglesia cristiana, unos 30 años después de Pentecostés. La iglesia cristiana, pues, saben que nació en Jerusalén, pero se fue esparciendo, se esparció hacia el sur, se fue hacia Etiopía, pero también se esparció hacia el norte, se fue hacia el Líbano, después se fue yendo hacia el oeste, se fue a Antioquía, entonces llegó a Asia Menor, lo que hoy día se conoce como Turquía, hasta
que a través de los viajes misioneros de Pablo eventualmente cruza el mar Egeo y llega a Grecia. Una vez en Grecia, como les dije hace poco, Pablo ayuda a fundar esta iglesia en Corinto, una ciudad en Grecia que todavía existe. Pues después de él estar allí y de vivir entre ellos como por año y medio, él sale entonces a otros viajes misioneros. Pero pronto se entera de que la situación en Corinto había empeorado desde que él se había ido. La práctica, por ejemplo, la práctica de los dones espirituales dentro de los servicios, la profecía, el hablar en lenguas, se había salido de control, se había vuelto un desorden. Habían personas profetizando por encima de otras y no se estaba valorando la palabra del Señor. Y había un aire de misticismo en cuanto a todo eso. Ellos no estaban haciendo nada para corregir los casos de inmoralidad que habían surgido entre ellos. Y también habían llegado unos nuevos maestros que querían ganarse el favor de la iglesia en Corinto. Y para hacerlo, pues, empezaron a tirarle a Pablo. Empezaron a atacar el carácter de Pablo. Pues una porción de este grupo de personas comienza a hacerle caso a estas personas que estaban sembrando dudas sobre el liderato de Pablo y estaban exigiendo que Pablo, que ayudó a fundar esa iglesia y vivió con ellos por año y medio, pues ahora necesitaban que él probara que era un apóstol de verdad, trayéndole cartas de recomendación. Eso puede pasar. La actitud de una iglesia hacia su líder puede cambiar radicalmente por la llegada de nuevas personas que siembran cizaña. Pues, ¿qué sucede? En el capítulo de hoy, Pablo responde a esta exigencia ridícula. Pero como van a ver, lo que lo distingue a él es que en vez de ofenderse por lo que está pasando, él se aprovecha de la situación para darles una lección de teología que ellos no se esperaban. Esto es un maestro de verdad. Aún en el momento que tú me estás insultando, yo voy a aprovechar para darte una clase de teología. Ese es Pablo. Una clase que es de mucho valor para nosotros ahora. Vamos a leer juntos en 2 de Corintios 3. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Él responde a la exigencia de la carta de recomendación y les dice en el verso 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras, en piedras, fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa, porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Otras versiones dicen, hablamos con mucha confianza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció,
Porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Esta es palabra del Señor. Dios Padre que estás en los cielos, cuánto te necesito. Gracias, Señor, por el amor que tú has tenido por tu pueblo desde antes que el mundo fuera creado. Gracias, Padre. Amado Jesús, gracias por ser nuestro mediador y gracias por ser el que nos da acceso al Padre que habita en luz inaccesible. Espíritu Santo, gracias por abrir nuestros ojos y por darnos la libertad para ser ministros competentes. Todo lo que hacemos bien, Padre, es por Espíritu Santo, es gracias a ti. Dios Trino, ayúdame a exponer tu palabra con claridad. Señor, permite que sea de beneficio para todos aquí. Es nuestra oración, Señor, que tu nombre sea santificado. Pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El que me pueda traer un vasito de agua, se lo voy a agradecer. Cuando uno tiene que hacer dieta, uno tiene que vivir en un mundo muy raro. Porque es un mundo donde uno se trata de engañar a sí mismo. Comiendo sustitutos medio extraños que tratan de imitar las comidas a las cuales estamos acostumbrados. Amén. Y por favor no se ofenda conmigo por lo que estoy a punto de decir, porque yo sé que muchos de ustedes, empezando por mi esposa y hasta Omar, pueden comerse esas comidas pues sin pensarlo dos veces. Pero a mí no hay quien me convenza que esas comidas impostoras puedan hacerme olvidar las comidas originales que están tratando de reemplazar. Cuando se entra al mundo de las dietas, pues uno puede encontrar las siguientes abominaciones. El yogur congelado en vez del helado. Yo sé que hay gente, tenemos fan aquí del yogur, del frozen yogurt, me perdonan. Hay un lugar especial en el Hades para el que se inventó el spaghetti squash. No sé si ustedes lo han visto, el espagueti ese que se hace de es calabaza, es squash. Una calabaza. Gracias. Se está formando una controversia aquí, estamos predicando, vamos a ver. No me pueden cuestionar. No, bromeando. Pero lo peor que hay, lo peor que yo encontré es el concepto de la parrillada vegana. Con el saborcito ese al carbón que te hace pensar en la carne que te estás perdiendo. Yo comprendo cada vez más a mi mamá que cuando le ofrecían esa comida de dieta, la cita de ella era, eso no sabe a nada. Pues yo también he adoptado ese lema y es probablemente por esa razón pues que soy el orgulloso dueño de esta panza que llega primero que yo a los sitios. Pero bueno, tanto en las comidas como en muchas otras cosas, nada se compara al original. Lo que es real es irreemplazable. Y cuando uno busca lo que dice la Biblia sobre lo que nosotros necesitamos para vivir una vida cada vez más santa, vemos que nos enseña que la vida que le agrada a Dios es la que obedece sus mandamientos, pero no por obligación, no externamente, sino con una alegría de corazón, con una alegría que te nace, con una alegría espontánea, con un amor por el Señor. Y ese Dios que conoce su corazón mejor que usted mismo no acepta imitaciones.
Él se da cuenta cuando nuestra obediencia es spaghetti squash. Yo no quiero que usted se sienta bien al yo decir esto. Yo quiero que usted se dé cuenta del problema que esto significa, porque si nosotros vamos a ser sinceros, dentro de todas las leyes de Dios, hay muchas de esas leyes que o no las obedecemos. El que de usted obedezca las 600 y pico leyes del Señor me avisa ahora. O no las obedecemos, o las obedecemos con el mismo gusto de comerse una parrillada vegana. Cuando nosotros tratamos de cambiar nuestras vidas de una manera que es puramente externa, a través de nuestros esfuerzos o a través de nuestra fuerza de voluntad, sin hacerlo de corazón porque amamos a nuestro Salvador, nosotros le estamos ofreciendo a Dios una obediencia llena de hipocresía y que no va a durar mucho. Una obediencia falsa que no es producto de un corazón verdaderamente cambiado. Y entonces nosotros terminamos viviendo una religiosidad falsa, una religiosidad de dieta que se queda corta de la perfección de Dios. Note que me estoy refiriendo a lo que está sucediendo si usted está tratando de agradar a Dios con su obediencia. Por esa razón, 2 Corintios 3 nos enseña la siguiente lección. Para que nuestras vidas cambien verdaderamente, necesitamos contemplar a Jesús. Volviendo a la historia detrás de esta carta, como les dije hace poco, después que los que se oponían a Pablo empezaron a exigir que él probara su legitimidad a través de cartas de recomendación, Pablo, que le sobraban las credenciales, en vez de ofenderse, pues él aprovecha esta situación para hablar de este tema. El tema es cómo podemos cambiar en verdad, no solo por fuera. Pablo abunda este tema mencionando el ejemplo de ellos desde 3 puntos de vista: la realidad de su transformación, la razón de esa transformación y la revelación que hace posible esa transformación. Vamos a comenzar con el primer punto, la realidad de la transformación en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, transformación. ¿Usted se da cuenta de la ironía? La ironía del asunto es que a pesar de que los corintios habían ofendido a Pablo, a pesar de que los corintios habían rechazado a Pablo y a pesar de que los corintios eran un desastre, Pablo no reacciona demonizándolos, sino que todavía puede reconocer que a pesar del desastre que ellos eran, todavía eran una iglesia legítima y que Dios estaba cambiando sus vidas. Verso 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Hay contextos donde la carta de recomendación es apropiada. Y el mundo de plantación de iglesias es un mundo que está lleno de personas cuyas credenciales son pues su popularidad o la popularidad de sus mentores. No, yo vengo de tal iglesia, o tal o cual fue mi profesor en el seminario. A la hora de reconocer si un ministerio es legítimo, no hay nada que pueda reemplazar el impacto que ese ministerio hace en las vidas. No importa de dónde usted diga que venga, no importa quién fue su profesor de seminario, lo que prueba que usted es un ministro legítimo es el impacto que usted está teniendo sobre las vidas. Por eso Pablo responde diciendo, ustedes, los corintios, con todos sus defectos, ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? El ministro redacta, pero quien escribe es Cristo. No escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. El ministro verdadero sabe que el autor de la carta es Dios.
Y nosotros pues nada más tenemos el privilegio de escribir mientras Dios dicta. Si usted es parte de Crosspoint Español, mi esperanza es que cuando otras personas lean la carta de su vida, que no noten la letra mía, ni noten la letra de los otros pastores bajo los cuales usted haya estado, que puedan notar que el autor de la carta de su vida es Dios. Esa es mi esperanza. Porque eso se nota. Los autores tienen un estilo distintivo que se nota cuando escriben sus libros. Y ese estilo se puede conocer, se puede reconocer, ya sea que usted lo lea en letra de molde, cursivo o impreso. Por eso, permítame que le pregunte, ¿qué descubre la gente cuando lee la carta de tu vida? ¿Se nota el autor? Mientras más nos sometamos a Dios de corazón, más se va a notar ese estilo. Y si algunos de ustedes aquí pueden dar testimonio de la diferencia que Dios ha hecho en sus vidas, eso es evidencia de que yo soy verdaderamente un ministro del Señor. Mejor evidencia que mi diploma de seminario. El pastor Sam Storms escribió un devocional comentario sobre 2 de Corintios, y en ese libro él escribe lo siguiente: el punto de Pablo es que los mismos corintios, su mera existencia como creyentes y la transformación de sus vidas eran suficiente recomendación. Él no necesitaba pruebas adicionales de la autenticidad de su llamado. ¿Cómo era posible que los corintios cedieran a la presión de los falsos maestros y exigieran que Pablo trajera consigo cartas que atestiguaran de su autoridad apostólica? Los corintios solo necesitaban echar un vistazo a su propia experiencia de Cristo para darse cuenta que Pablo era precisamente quien decía ser y que ministraba en el poder y la autoridad del mismo Jesús. Ahora, cuando yo les digo que sus vidas delatan al autor, cuando yo digo eso, yo no los estoy exhortando meramente a que vivan vidas más éticas o más morales. No me malentiendan, porque una vida moral a menudo puede ser el plagio del enemigo. Mientras usted no esté cambiando de corazón, a Satanás no le importa lo decente y respetable que usted pueda hacer. Pero una evidencia de que Dios es el verdadero autor de su carta es cuando usted vive con autenticidad y con arrepentimiento cuando es necesario. Pero la carta que está siendo escrita por el enemigo no es donde vemos incidencia de pecado, porque eso somos todos nosotros. La carta que está siendo escrita por el enemigo es la carta donde el pecado impenitente se convierte en práctica y en estilo de vida. El autor de la carta de nuestras vidas no se puede determinar de manera superficial. Por eso Pablo nos deja aquí ver la razón por la cual él se sentía confiado. Confiado en que Dios lo había enviado y confiado en que Dios estaba cambiando las vidas de la iglesia en Corinto, por más imperfectos que fueran. Dice el verso 4, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Esa es la fuente de la confianza de Pablo. O sea, que el poder para transformarnos a todos de adentro para afuera no es determinado por las credenciales del pastor. Usted no va a ser más santificado en una iglesia cuyo pastor tenga un doctorado. Usted no va a ser menos santificado en una iglesia donde el pastor no tenga estudios. Pablo mismo lo reconoce. Él dice en el verso 5, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Aquí como que se está yendo en otra dirección, así que quédense conmigo. Esto está un poco latoso, estamos a mitad de mañana, ahora es que empieza a dar el sueñito ese rico. Quédense conmigo porque esto se pone bueno, porque
estamos siguiendo la metáfora de la carta que hemos tenido hasta ahora, pero ahora Pablo habla sobre el primer pacto que hizo Dios con los hebreos. Eso se puede ver en el libro de Éxodo, y si no lo ve en el libro de Éxodo, pues lo ve en la película de los 10 mandamientos con Charlton Heston. Pero trate de verla del libro de Éxodo, por favor. Pues, ¿qué sucede? Cuando se recibió ese primer pacto, fue recibido cuando Dios envía los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. A eso es que se refiere. Pablo aquí llama ese pacto el pacto de la letra. Y miren lo que Pablo dice aquí sobre ese pacto que está basado en la ley de Dios. Dice el resto del verso 6. La letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere aquí cuando dice que el pacto de Dios basado en su ley trae muerte? ¿Qué es eso que me está diciendo? ¿No se supone que, como dice el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta? ¿Cuál de los dos? La ley del Señor es perfecta. La ley de Dios es perfecta porque refleja a un Dios que es perfecto. No se me confunda. Pero la ley de Dios toma un significado diferente cuando se aplica a la raza humana. Cuando Moisés recibe la ley de Dios, ese pacto incluía un sistema de sacrificios de animales, y el propósito de esos sacrificios era recordarle al pueblo que Dios toma en serio el pecado. ¿Tú crees que Dios toma en serio el pecado? Aquí tengo una oveja hermosa, blanquita. Esto es lo que piensa Dios del pecado. Y también ese sistema de sacrificios nos recordaba que el perdón de nuestros pecados iba a venir de un sacrificio. Iba a venir de sangre que iba a ser derramada. Pero ¿qué sucede? El pueblo olvida el motivo y pone su enfoque en la ceremonia externa. Por eso en el libro de los Hebreos capítulo 10, el autor les tiene que recordar y les dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Yo no sé usted, pero esos sentimientos de culpa están sobre mí en el momento que yo peco. Así que definitivamente esos sacrificios no han quitado la culpa. La verdad es que la ley de Dios no está aquí para quitar los sentimientos de culpa. Al contrario, la ley expone el pecado en usted. La ley me dice que me quedo corto. La ley me dice que lo que yo dije, que lo que yo hice, que lo que yo dejé de hacer, que lo que yo pensé, se queda corto de la perfección de Dios. La ley expone el pecado, pero no tiene el poder para hacernos cumplirla. Por eso, si usted está en una iglesia donde le dicen que para ser salvo lo que tiene que hacer es obedecer a Dios, salga de allí. Eso es una memoria específica que yo tengo. En un programita de Navidad, donde tenían un grupo de niños sentados alrededor de un árbol de Navidad, y la persona leyéndoles el cuento le dice, lo único que tienen que hacer es seguir los 10 mandamientos. La ley expone el pecado en nosotros, pero no tiene poder para hacernos cumplirla. No nos cambia. No hace nada por nuestro ser. ¿Y sabe qué? Dios tiene una mejor idea. Jeremías 31,
del 31 al 34. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones, mi ley, en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Yo no sé ustedes, a mí me gusta más este pacto. El pacto de la letra no es de menos importancia. El carácter de Dios en el cual está basado el pacto de la ley es perfecto y está lleno de gloria. El verso 7 nos dice que aún el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, el ministerio de la ley, fue con gloria. De tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. ¿De qué está hablando aquí? Éxodo 34, 29 al 35, para que sepan de qué está hablando. Dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Tanta gente que dice, yo vi al Señor. Yo les preguntaría, bueno, pues cuando te desmayaste, ¿cuándo despertaste? ¿No? Bueno, yo no estoy seguro si viste al Señor, porque cuando nosotros tenemos una visión del Señor, la mayoría de la gente cae como muerto. Verso 31. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad. Les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba. Y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Y ese brillo eventualmente se le fue. Ciertamente se le fue cuando golpeó la roca, pero esa es otra historia. Haciendo referencia a este incidente, Pablo nos dice aquí que si el pacto de la letra, el pacto que no nos puede salvar, si ese pacto mostraba la gloria de Dios, porque la mostraba, pues entonces nos pregunta en el verso 8 de 2 de Corintios 3, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Este es el momento en que tienen que tratar de no dormirse. Dios ha trazado un mejor camino. No tratemos de alcanzar a Dios obedeciendo la ley. No se moleste. Bajo el pacto de la ley, bajo el pacto de la letra, no hay esperanza de salvación. Nosotros sencillamente no tenemos la habilidad de obedecer a Dios en la manera que Él justamente exige. No es que Dios no sea realista.
Dios merece que le obedezcamos de la manera que Él exige. El problema no es Él, el problema es usted y el problema soy yo. Porque como dice Santiago 2, cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todos. No se engañe. Como les dije, el camino a la salvación que Dios ha trazado para nosotros es mucho mejor. Dice el verso 9, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad, lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece, el pacto de la letra, fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Este nuevo pacto es de más gloria porque este pacto es permanente. Le pregunto, ¿usted se siente seguro de su salvación solo cuando se porta bien? Porque si ese es el caso, pues es posible que usted esté buscando tener una relación con Dios a través de ese viejo pacto de la letra. El pacto nuevo que Dios prometió no es uno en el cual nosotros entramos porque lo merecemos, no es uno en el cual nosotros entramos a través de nuestros méritos, sino que es un pacto cuya revelación es inmerecida. ¿Y sabe qué? Ese pacto le da acceso directo al Dios que habita en luz inaccesible. Dice el verso 12, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Como tenemos esta esperanza en Cristo, como dice la versión NBI, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Podemos venir ante el Señor con plena confianza. O sea, tenemos acceso directo a Dios, al Dios cuya gloria nos puede freír al instante. Yo espero que usted se dé cuenta de eso. Yo espero que usted se dé cuenta de que usted no se merece estar ante la presencia directa del Señor, pero a través de Jesús tenemos acceso directo. Como dice el verso 13, no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, del Torah, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Este nuevo pacto, este acceso directo al Dios de santidad, es posible porque Cristo sufrió y porque Cristo murió en la cruz para llevar el castigo que nosotros nunca podríamos pagar. Como recordamos en la clase del miércoles pasado, una eternidad bajo la ira del Señor no da para nosotros pagar la deuda que le tenemos al Señor por pecar en contra de Él. Solo Jesús llevó esa deuda completamente. Y también, bueno, como Él vivió la vida de perfecta obediencia, que nosotros nunca vamos a poder vivir, como Él obedeció de la manera que se supone que uno obedezca a Dios, con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos de nuestro corazón. Si usted cree en lo que hizo Jesús y usted pone su confianza, no en la porquería de obediencia a medias que le traemos a Dios, no se engañe, sino en la obediencia perfecta y en el sacrificio completo de Jesús, entonces, si usted confía en eso, su pecado, todo su pecado, pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros, hasta el día de su muerte, todo es imputado a Jesús, quien pagó por completo. Y la vida perfecta de Jesús es imputada a usted. En Hebreos 4 al 16, podemos ver lo que esta representación consigue para nosotros. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote, un gran representante que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe,
creamos en lo que Él hizo por nosotros. Es cuestión de fe, es cuestión de creer. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero gloria a Dios, sin pecado. Por tanto, al nosotros considerar eso, hay una respuesta apropiada. Si usted considera eso y usted cree eso, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pero si su confianza está en usted mismo y no en Jesús, eso significa que usted vive en oscuridad. Ese era el caso de los judíos que rechazaban a Jesús. Por eso dice el verso 15, hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero hay esperanza para usted aquí en esta mañana, porque cuando alguien se vuelve al Señor, como dice el verso 16, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. A ver quiénes aquí son de la misma edad que yo. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Libertad de qué? ¿De qué nos libera a nosotros el Espíritu de Dios? Nos trae libertad de nuestra vergüenza, de la vergüenza que se supone que nosotros estemos arrastrando por el pecado que hemos cometido. Esta sociedad quiere erradicar el concepto de la vergüenza, pero cuando nosotros estamos ante la presencia de la santidad, nosotros sabemos la verdad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad de nuestra vergüenza, de nuestro oprobio. El Espíritu abre nuestros ojos para ver la gloria de Dios, pero en específico la gloria de Dios a través de Jesús. Es ahí, viendo la gloria de Dios a través de Jesús, ahí es que nosotros vamos a cambiar de verdad. Ahí es donde usted va a ser santificado de verdad. Ahí es donde los cambios en su vida van a dejar de ser superficiales y el Señor le va a estar cambiando verdaderamente de adentro para afuera cuando nosotros observamos la gloria del Señor a través de Jesús. Nos dice el verso 18. Todos nosotros con el rostro descubierto, porque Dios no nos va a freír gracias a Jesús. Con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. La transformación viene a través de la contemplación de la gloria de Dios en Jesús. Una vida de santidad no está en nuestros esfuerzos, está en contemplar la gloria del Señor. Y 2 de Corintios 4, que lo vamos a cubrir la semana que viene, nos dice, Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Voy a terminar con esta pregunta. ¿Qué estás contemplando? ¿Dónde está tu vista? ¿Has recibido esa revelación? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Está tu confianza en lo que observas en ti mismo o en la confiabilidad del Dios que prometió? Eso está difícil. Se los voy a decir otra vez. La confianza que tienes de que eres propiedad del Señor. ¿Cuándo te sientes confiado? ¿Cuando ves que te estás portando de cierta manera o porque estás confiando en la confiabilidad del Dios que prometió? ¿Está usted tratando de ser transformado sin contemplar la gloria de Dios?
porque eso es lo que oímos por todos lados y eso es lo que se predica por todos lados. Vamos a empezar a través de conocer cuál es nuestro pecado y se supone que usted cambie, arrepiéntase, punto. Es como uno llegar aquí y adorar al Señor, aleluya, 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 pero no sé por qué. No busquemos ser transformados sin contemplar la gloria de Dios en Jesús. Voy a cerrar con la misma cita del domingo pasado, se van a cansar de oírla, por el pastor Darren Patrick. Hacemos la voluntad de Dios consistentemente solo cuando creemos activamente que Él nunca nos va a rechazar. Y yo no me estoy yendo a un extremo estando de acuerdo con eso. Así que les quiero invitar a que contemplemos a Jesús y seamos transformados en esta mañana. El equipo de adoración puede pasar.